Ruta de la Seda por mar. Navegan los juncos. Un fresco viento del sur llena las velas de los juncos que navegan frente a la costa de la provincia de Fujian, en el sudeste de China. Durante siglos estas aguas han marcado el principio o el final del viaje de la Ruta de la Seda por mar. En estas costas se encuentran algunos de los más famosos puertos antiguos de la ruta. Las velas se recogen mientras el barco se prepara para entrar en el puerto de Xiamen, en el sur de Fujian. Xiamen alcanzó la cima de su importancia como centro comercial durante la dinastía Ming, que acabó a mediados del siglo XVII. Shen Chenggong era hijo de un marinero de Fujian y de una japonesa. Estaba al mando de una flota que resistía a los invasores manchúes que acabaron por derrocar a los emperadores Ming. Solo después de su muerte pudieron los gobernantes manchúes establecer su autoridad en Xiamen. Aquí el comercio del té floreció durante siglos y se piensa que la palabra inglesa tea, té, proviene del lenguaje local. Del puerto de Xiamen zarpó un barco cargado de té con destino a Boston, cuyo cargamento fue arrojado al mar en la llamada Fiesta del Té de Boston y desencadenando una serie de acontecimientos que llevaron a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La isla de Gulan, que una vez fue el barrio de los extranjeros del puerto, con muchas casas de estilo europeo, es ahora el hogar de los nativos chinos. No hay ni coches ni bicicletas, y la mayoría de los carros se empujan con fuerza humana. La isla es pequeña, con menos de 2 kilómetros cuadrados, pero tiene una bulliciosa vida propia en el mercado y las calles. Gulan ha producido varios de los mejores pianistas chinos, y aquí una gran porción de los niños aprende a tocar el piano, o lo intenta. El edificio conmemorativo dedicado a Shen Chenggong contiene muchos objetos relacionados con el héroe local y recuerda la historia de su vida. Nació en 1624 y murió a la edad de 38 años, en 1662. Una maqueta del junco desde el cual mandaba a sus fuerzas. Un cañón encontrado en la playa de Gulan que se sabe que data de tiempos de las guerras manchúes. La gran pintura moderna que cuelga en la sala central ilustra una de las muchas batallas marítimas bajo el mando de Shen Chenggong. Después de que sus fuerzas rechazaran con éxito a los ejércitos invasores manchúes, dirigió su atención hacia los occidentales, en especial a los holandeses, que habían formado colonias en Taiwán para facilitar su comercio con las Indias orientales. En 1662 expulsó a los holandeses de Taiwán y se apoderó de la isla. Por esta hazaña, los chinos de hoy le consideran el liberador de Taiwán.
Taiwán se encuentra solo a 200 kilómetros de Xiamen, al otro lado del estrecho de Formosa. Solo a partir de noviembre de 1987, los habitantes de Taiwán fueron autorizados por su gobierno a abandonar la isla con destino a Hong Kong. Más tarde, el gobierno permitió también los viajes a la China continental. Desde entonces, cada vez más taiwaneses han hecho el viaje. Es una experiencia muy emocionante volver a mi patria después de tantas décadas, y ha sido maravilloso ver otra vez a mi familia después de tanto tiempo. Las niñas nunca habían conocido a mi hermano, que se quedó en el continente cuando yo me fui a Taiwán. Más del 80% de los habitantes de Taiwán proceden de la provincia de Fujian, y ahora se les permite viajar libremente al continente chino, a diferencia de los turistas no chinos. En el puerto de Xiamen, los barcos están cargando provisiones para sus viajes a lo largo de la costa. El afortunado del océano va a navegar desde Xiamen hacia el norte, a Quanzhou. El barco del capitán Guo se dedica a la pesca la mayor parte del año, generalmente en aguas de los alrededores de Hong Kong. Cuando la pesca no abunda, el junco transporta productos a puertos de las costas de Fujian. Un pequeño motor sacará al barco del puerto. El viento es favorable y se despliegan las velas para aprovecharlo por completo en cuanto el barco se encuentre en mar abierto. La ruta de la seda por mar está entrando ahora en aguas del mar de la China Oriental, camino del puerto de Quanzhou. Para muchos chinos, este fue el punto de partida hacia el lejano oriente, y fue desde Quanzhou desde donde Marco Polo inició su regreso a Venecia desde la tierra del Gran Khan. La construcción básica de estos juncos ha cambiado muy poco en los 700 años que han transcurrido desde los tiempos de Marco Polo y Kublai Khan. En su libro de viajes, Marco Polo escribió que el junco estaba dividido mediante gruesos maderos en una serie de compartimentos impermeables, con el fin de que si el barco se agujereaba por debajo de la línea de flotación, se pudiera contener la inundación. Este junco actual, construido hace 3 años, está dividido en una serie de compartimentos. Los camarotes de la tripulación. Unos tanques para guardar peces y moluscos vivos. También hay otro para salar y conservar el pescado. La sala de máquinas, un tanque de agua dulce, etc. Las paredes divisorias de madera tienen más de 3 centímetros de espesor.
Una vez el barco chocó con una roca y se agujereó el casco, de modo que el agua entraba. Era una situación muy peligrosa, pero conseguimos volver a salvo al puerto. Estoy seguro de que si no tuviéramos estos compartimentos impermeables, el barco se hubiese hundido. Hasta el siglo XVIII, no empezaron los armadores europeos a experimentar la idea de los compartimentos estancos. Aparte del motor, que se utiliza normalmente para la navegación en los puertos y sus alrededores, únicamente el tamaño de estos juncos le hubiese extrañado a Marco Polo. Él estaba acostumbrado a ver juncos mucho más grandes. En la boca del puerto de Quanzhou está la torre de Liaosen, construida en el siglo XII. La torre, como una pagoda, fue construida para ayudar a la navegación de la gran cantidad de barcos que entraban al puerto. Su nombre, que significa Torre de las Dos Cuñadas, refleja la soledad de las mujeres dejadas atrás por los marinos de Quanzhou. Enfrente de la torre está uno de los 4 puertos naturales de Quanzhou, donde ahora solo unos pocos juncos giran perezosamente con el viento. Marco Polo escribió acerca de este puerto. Aquí atracan incontables veleros indios con suntuosos cargamentos de perlas y piedras preciosas. 100 barcos cargados de pimienta atracan aquí por cada uno de los que atraca en el gran puerto occidental de Alejandría. Por su gran volumen de comercio, Quanzhou debe ser uno de los puertos con más actividad en el mundo. En la parte norte del puerto de Quanzhou está la gran muralla de la vieja ciudad fortaleza de Chongwu. La fortaleza se construyó en 1387, en un intento de ofrecer protección frente a las cada vez mayores actividades de los piratas. Actuaban desde la península de Corea hasta las aguas del mar de la China meridional, abordando y saqueando grandes cantidades de barcos mercantes. La mayoría de estos piratas eran japoneses. Las bandas de piratas japoneses se habían esparcido desde el mar de Seto y el norte de la isla de Kyushu, en Japón. La muralla de 8 metros de altura está construida con varias capas de bloques de granito y se extiende a lo largo de unos 3 kilómetros. Cuando el emperador Ming ordenó construir la muralla, Chongwu era una aldea de 7 casas. Creció con rapidez y se convirtió en una ciudad amurallada de varios miles de habitantes. Incluso ahora, tanto tiempo después de su esplendor, viven aquí 30.000 personas. Las mujeres se visten con un conjunto de pantalones negros, una blusa de color azul brillante de mangas estrechas y unos sombreros de paja amarilla encima de unos pañuelos estampados que ocultan por completo el cabello y se atan por debajo de la barbilla. El vestuario recuerda algunas de las ropas distintivas usadas por las minorías étnicas chinas, pero estas mujeres pertenecen a la mayoritaria población Han. Los hombres de la ciudad son sobre todo pescadores y están ausentes de sus casas durante largos periodos de tiempo. Las mujeres son enormemente trabajadoras y capaces, tanto en el mercado como en otras tareas que a menudo se consideran solo para hombres.
Mezclados con los nativos, hay turistas de China y del extranjero. La totalidad de Quanzhou está protegida por el Consejo de la provincia de Fujian como monumento histórico. Chongwu tiene 4 puertas que son las únicas vías de entrada y salida. Al lado de la puerta sur está el pequeño templo de Wandi, construido en honor de un general que vivió hace casi 2000 años y que ayudó a acabar con unos años de luchas y de caos. Las mujeres cuyos maridos e hijos están lejos en largos viajes de pesca vienen aquí a ofrecer oraciones para que regresen a casa a salvo y para averiguar si sus seres queridos tendrán suerte en su viaje. El ruido constante de chasquidos lo producen las varillas adivinatorias de madera al golpear el suelo. Las mujeres eligen 2 varillas de la pila y las lanzan al aire. Si las 2 caen cabeza arriba, el viaje de sus hombres no va mal. Si las 2 caen cabeza abajo, el barco está en peligro. Y si una cae hacia arriba y otra hacia abajo, es el mejor de los augurios. Generalmente las mujeres que no reciben una respuesta favorable siguen insistiendo hasta conseguirla. Aquí son las mujeres quienes construyen los barcos. Los hombres suelen ir a pescar en primavera al estrecho de Formosa y a la costa de Kwanton, en el sur. En otoño e invierno, sus territorios de pesca están en la provincia de Chongqiang, al norte. Los juncos se construyen según la forma tradicional, con compartimentos de madera y velas replegables, y se tardan 3 meses de intenso trabajo muy habilidoso para construir uno. Corriente arriba, en el río Jiujiang, está el puerto central de la ciudad. Aquí los barcos tienen que esperar a la marea alta para navegar hasta esta parte de Quanzhou, aunque en la Edad Media el río tenía aquí 7 metros de profundidad. El cieno arrastrado por los ríos Yujiang y Luoyang ha hecho que el canal sea más estrecho y menos profundo. El comercio por la ruta marítima se extendió entre los siglos VII y XIV. La ruta de la seda alternativa por tierra tenía grandes obstáculos naturales, además de padecer ataques constantes de los bandidos, y los barcos podían transportar cantidades mayores de productos que las caravanas de camellos y de caballos. El puerto de Quanzhou creció durante la dinastía Tang, del siglo VII al X. Los emperadores Tang tenían una política abierta respecto al comercio y proporcionaban protección y puerto a los barcos extranjeros. Bajo las siguientes dinastías se instalaron puestos aduaneros, junto con servicios para mantener la seguridad de los extranjeros. La ciudad de Quanzhou se convirtió en uno de los principales puertos del mundo, con más de 100 países que enviaban sus barcos hasta aquí. Las brillantes flores escarlata del sitón se pueden ver en mayo por toda la ciudad y sus alrededores. Quanzhou era conocida también como Sitón por esta flor, y se cree que este nombre es el origen de la palabra satén, que refleja el enorme comercio de tejidos finos entre China, India y más lejos. La calle principal de Quanzhou está llena de tiendas. Aunque las más grandes son de propiedad estatal, pueden verse algunas técnicas de venta muy emprendedoras. Según el vendedor, este radiocassette suele costar 700 yuanes, pero él lo ofrece por 300. ¿No? Bien. ¿Y por 250? Una voz entre la multitud ofrece 200.
y el vendedor propone 230, con lo cual se le adjudica al hombre del sombrero. Presumiblemente el vendedor y el cliente se entienden entre sí en esta subasta oriental. El resto de las tiendas y puestos de la calle principal muestran una fuerte influencia occidental en los productos a la venta. Y la música occidental de discoteca está acompañada por un baile asombrosamente bueno de la joven hija del propietario, que parece tener solo unos 6 años. Ahora hay en Quanzhou unos 8.000 cristianos. Durante la Revolución Cultural esta iglesia se vio obligada a cerrar sus puertas y el sótano del edificio se convirtió en una fábrica de plásticos. Pero la prohibición del culto cristiano se levantó en 1979 y la iglesia volvió a ser utilizada, con un aumento en su número de fieles. El himno es una versión en dialecto local de Jesús me ama. En Quanzhou, otra de las actividades de la tarde de los domingos es el teatro de marionetas, que se mantiene a pesar de la competencia del cine y la televisión. La historia del teatro de marionetas se remonta en China por lo menos a 2500 años, y este teatro de aquí es universalmente famoso por su gran habilidad técnica y sentido artístico. Un titiritero experimentado puede manejar 38 cordeles a la vez y puede dar una vida sutil y realista a los muñecos que está manipulando. Fíjense en los delicados movimientos de mano y cabeza de la marioneta. Toda la sala refleja la vitalidad de esta antigua forma artística. Cuando Quanzhou era un puerto internacional, aquí vivían grandes cantidades de extranjeros. Una de las partes más antiguas de la ciudad es la zona que rodea la orilla sur del río Jinjiang, donde los barcos solían desembarcar sus tesoros procedentes de todos los rincones del mundo. Esta calle estaba repleta de tiendas y puestos que llevaban comerciantes de países como la India, Persia, Arabia e Italia. A todos los grupos se les permitía vivir de acuerdo con sus propias leyes y creencias. Fanfan, el barrio musulmán, se autogobernaba y era más o menos autónomo. Esta tolerancia hacia los extranjeros ayudó a Quanzhou a prosperar como puerto internacional. Qinjin, la gran mezquita. Se construyó en el año 1009 como una réplica exacta de una mezquita de Damasco. Una gran parte del edificio está ahora en ruinas, pero las partes que quedan aún se conservan cuidadosamente.
Es una de las pocas mezquitas de la China oriental de arquitectura asiática occidental, como este arco por encima de la entrada. La inscripción sobre la puerta dice: no hay más Dios que Alá. En un tiempo hubo en Quanzhou 40.000 descendientes musulmanes de los mercaderes árabes. Incluso ahora, después de años de matrimonios que les han mezclado con la población Han, hay todavía muchos musulmanes que practican aquí su fe. A unos 4 kilómetros de la puerta sur de Quanzhou está el único templo maniqueo de China, el templo de Caoan. La religión maniquea fue fundada en el siglo III por el persa Manés y contenía elementos del cristianismo, el budismo y el zoroastrismo. Fue traída a China en el siglo VII. El templo fue construido en 1339 y se piensa que la imagen tallada con maestría en la roca data de esa época. La religión fue perseguida por las autoridades y desapareció, pero el templo y la estatua permanecieron, adaptados para su uso por el budismo. Hoy día, aquí, todos los fieles son budistas. Las pagodas gemelas del templo de Caiyuan son un hito en Quanzhou. Con 5 pisos de altura, se alzan en los extremos este y oeste del templo budista del siglo VII. Las paredes del templo están cubiertas de relieves. Sun Wakhan, el mono aventurero de una antigua historia de la ruta de la seda llamada Viaje a Occidente. Esta talla es anterior a la primera versión conocida de la historia, lo que hace pensar a los habitantes de Quanzhou que el autor debió vivir en esta región. El templo tiene una colección de objetos de otras religiones que prosperaron aquí en otros tiempos, y su arquitectura y sus adornos muestran muchas influencias diferentes. Un friso en piedra con dioses hindúes tomado de un templo hindú y traído aquí durante la dinastía Ming. Las columnas están adornadas con símbolos hinduistas y con dioses del panteón hindú. Cuando el comercio marítimo fue prohibido y Quanzhou rápidamente perdió su importancia, los templos hinduistas fueron destruidos. Estas tallas desperdigadas son los únicos rastros del hinduismo que pueden encontrarse en cualquier lugar de China. La sala principal está dotada de 100 columnas de piedra y en ella se encuentran las 24 figuras de músicos voladores hechas en arcilla dorada. Las figuras brillantemente coloreadas son en parte mujer y en parte pájaro, o ángeles con las alas extendidas. Cada una de ellas está tocando un instrumento musical tradicional, como el caramillo, el arpa japonesa o el bugle.
Tal vez estas figuras deban algo a los serafines y ángeles judeo-cristianos. El cristianismo fue introducido en China por los cristianos nestorianos en el siglo VIII, y en la región de Quanzhou, algunas de sus creencias fueron incorporadas al budismo. En Quanzhou ha sobrevivido el arte de tocar los instrumentos musicales tradicionales. Esta música, conocida como Nanku, que tiene sus orígenes en la dinastía Tang del siglo VII, es exclusiva de la zona y se mantiene viva gracias al entusiasmo de estos jóvenes intérpretes. En 1974 comenzaron unas excavaciones en la boca del río Luoyang, al norte de la ciudad, para mejorar el sistema de alcantarillado de Quanzhou. El río desemboca en la bahía de Quanzhou, donde con la marea baja hay una extensa playa de barro y arena. En el barro se encontraron enterrados los restos de un junco naufragado hace 600 o 700 años, durante la dinastía Song. El gobierno provincial de Fujian produjo una película documental en blanco y negro que registraba las excavaciones realizadas para sacar el barco. A medida que avanzaban las excavaciones, fue surgiendo un barco de 24,2 metros de longitud y 9,15 metros de ancho. Fue identificado como un junco debido a su típica estructura de compartimentos de madera y al descubrimiento de una vela reforzada con costillas de bambú. Y se pudo fechar gracias a las monedas de cobre encontradas a bordo, la última de las cuales había sido acuñada en 1271. Los arqueólogos realizaron mediciones meticulosas de cada una de las partes del bien conservado barco antes de intentar moverlo de la playa. En la bodega se encontró una parte del cargamento de cerámica y especias. El barco fue restaurado y ahora está en exhibición en el Museo del Comercio Marítimo de Quanzhou. Igual que los juncos de algunos años después que describió Marco Polo, está dividido en 13 secciones y el barco coincide estructuralmente en general con la descripción que dio en su libro Observaciones del Oriente. El junco estaba cargado con mercancías de lujo del siglo XIII, como la pimienta, el único producto que no producía el Imperio Romano, según nos cuenta el emperador Marco Aurelio. Se hicieron guerras por esta preciosa especia. La pimienta procedía en origen de la costa oeste de la India, y un gramo de pimienta valía igual que un gramo de oro. El olíbano, la resina de Arabia de dulce aroma. La resina líquida se endurece cuando se expone al aire. El arbusto que produce el olíbano puede verse aún en las regiones arenosas de los alrededores de Dhofar, en el estado árabe de Omán.
Madera aromática del sudeste de Asia, que se decía que producía estados místicos de bienestar y que era muy valorada por los emperadores de China y Japón. En las profundidades de la selva vietnamita, uno de los recogedores anuncia que ha encontrado el árbol que contiene la apreciada resina, que aquí se conoce como calamba. La resina ha perfumado la madera del corazón del árbol y la ha vuelto negra. Más resina perfumada y valiosa del occidente. Y caparazón de tortuga del sudeste de Asia. Marco Aurelio enviaba caparazones de tortuga como este al emperador de China. A bordo del junco desenterrado había un total de 14 tipos diferentes de artículos que reflejan la variedad del comercio de aquellos tiempos. Los bienes estaban marcados con el nombre de su propietario. En este puede leerse Ali, que con seguridad sería un comerciante árabe. Yamanaka, un nombre japonés. La montaña de Yurisan se eleva sobre la llanura que hay junto al río Jinjiang. Al pie de la montaña solía alzarse el templo de Xianfu, construido en el año 288, pero fue destruido durante la Revolución Cultural. Sobreviven las antiguas tallas en la roca, que son oraciones para desear buena suerte a los que zarpaban desde la ciudad. La ceremonia del Cefán, oraciones pidiendo vientos favorables. Se realizaba en el antiguo templo y entre los que participaban en ella había representantes de las autoridades locales, responsables del comercio internacional y representantes del gobierno de la provincia. Los barcos que atracaban en el gran puerto de Quanzhou llegaban con el viento del sudoeste y zarpaban con el del nordeste. Sin vientos favorables no podía haber comercio que llegase o partiese de la ciudad. Este junco parte hacia el norte, hacia la ciudad de Ningpo, un viaje de 1000 kilómetros. Con vientos favorables, el viaje durará unos 3 días. Y como siempre, la comida es algo muy importante a bordo del barco. Se suben cangrejos herradura vivos del tanque que hay en la bodega. Ningpo es una ciudad muy antigua. Un puerto situado cerca del actual Ningpo floreció en tiempos de la dinastía Yu, más de 2000 años antes de Cristo. Ningpo tenía fuertes lazos con Japón, al este. Durante los 300 años de la dinastía Tang, que acabó en el año 907, hubo varias visitas de emisarios japoneses, conocidos como los Kentoshi, que venían a aprender la cultura china. El puerto, como la mayoría de los puertos chinos, está situado río arriba, lejos del estuario en que el río se encuentra con el mar. Debido a su buen puerto natural,
y a su próspera economía se le conoce como Pequeño Shanghái, en honor a su inmenso vecino del norte. El Ningpo actual tiene una población de 600.000 habitantes. En 1842 fue una de las primeras ciudades que se abrió al comercio extranjero y durante algún tiempo fue un próspero puerto internacional. Pero a finales del siglo XIX, su comercio se trasladó a Shanghái y su importancia disminuyó. Ha sido siempre uno de los mayores puertos pesqueros de China y tiene unos prósperos mercados de pescado. La arquitectura de la ciudad, con tejas negras y paredes de tierra de color rosa, recuerda a las ciudades japonesas, lo que quizás sea reflejo de las influencias culturales entre Ningpo y Japón. Almacenes en la red de canales que recorren la ciudad. Los canales proporcionan una vida más tranquila a los que tienen barcos de remos o a los que pescan, mientras que los caminos de sirga son perfectos para las bicicletas. Al este de la ciudad está el templo de Ayuan, llamado así en honor del rey indio Ashoka, quien en el siglo III a.C. esparció las enseñanzas de Buda, que había muerto 200 años antes. Se dice que las cenizas de Buda estuvieron depositadas aquí un tiempo y este es el único templo de China que cuenta con tal distinción. El altar que hay en el centro del complejo del templo está adornado con piedras preciosas, oro y plata. El fundador del budismo japonés, Jian Zhen, se cree que vino aquí a ofrecer sus plegarias. Jian Zhen fue un gran sacerdote budista en China durante la dinastía Tang que hizo 5 intentos fallidos de llegar a Japón antes de poner pie en tierra japonesa finalmente en el año 753. A la edad de 66 años. En los 12 años transcurridos desde que decidió abandonar China, se había quedado ciego. Jian Zhen llegó a Japón escondiéndose en uno de los barcos que llevaban a los Kentoshi, los emisarios japoneses, de vuelta a su hogar. Además de enseñar el budismo, introdujo la literatura Tang, la medicina, la escultura y la arquitectura en Japón, donde vivió el resto de su vida y donde está enterrado. Aquí se sigue honrando su memoria. La pequeña isla de Putu Osan, una de las varias que hay cerca de Ningpo, en el mar de la China Oriental. En el año 916, otro monje misionero, Keikagu, naufragó aquí poco después de partir de Ningpo. Cuando la tempestad creció, Keikagu lo interpretó como una señal de que no debía abandonar China y prometió a la diosa de la misericordia, Guan Yin, que si llegaba a salvo a tierra, construiría allí un templo en su honor. Según la leyenda, una vaca apareció del mar y llevó al barco a salvo hasta esta ensenada.
Cumpliendo su promesa, Keikagu construyó en este lugar un pequeño altar a Kuan Yin. Con el tiempo se convirtió en uno de los 4 lugares budistas más sagrados de China. En el transcurso de los siglos, los edificios del templo han sido destruidos varias veces por el fuego y padecieron la revolución cultural. La imagen actual de la diosa fue tallada hace tan solo 5 años. La imagen está hecha de madera dorada y pintada y muestra a la diosa sentada serenamente sobre una flor de loto. La totalidad de la isla fue una vez una enorme comunidad religiosa con más de 200 templos y 10.000 sacerdotes. El templo de Fayu, en el centro de la isla, sigue siendo un activo monasterio donde ahora viven 70 monjes. El nombre de Fayu significa lágrimas de la diosa de la misericordia. Un tambor y una campana anuncian el comienzo del servicio vespertino en Fayu. También esta imagen dorada de la diosa, de 5 metros de altura, es una sustituta reciente de la que fue destruida durante la Revolución Cultural. Las oraciones las dirige el abad de 80 años, Miao Shan. Además de los 80 monjes, hay una congregación de más de 100 fieles. Con Miao Shan en cabeza, los monjes y los fieles forman una procesión que serpentea alrededor del patio que hay frente al altar interior. Estas oraciones actuales recuerdan a las de todos aquellos marineros chinos que invocaban la bendición de la diosa de la misericordia antes de partir en sus viajes de la ruta de la seda por mar. Corea hasta las aguas del mar de la China meridional, abordando y saqueando grandes cantidades de barcos mercantes. La mayoría de estos piratas eran japoneses. Las bandas de piratas japoneses se habían esparcido desde el mar de Seto y el norte de la isla de Kyushu, en Japón.
La muralla de 8 metros de altura está construida con varias capas de bloques de granito y se extiende a lo largo de unos 3 kilómetros. Cuando el emperador Ming ordenó construir la muralla, Chongwu era una aldea de 7 casas. Creció con rapidez y se convirtió en una ciudad amurallada de varios miles de habitantes. Incluso ahora, tanto tiempo después de su esplendor, viven aquí 30.000 personas. Las mujeres se visten con un conjunto de pantalones negros, una blusa de color azul brillante de mangas estrechas y unos sombreros de paja amarilla encima de unos pañuelos estampados que ocultan por completo el cabello y se atan por debajo de la barbilla. El vestuario recuerda algunas de las ropas distintivas usadas por las minorías étnicas chinas, pero estas mujeres pertenecen a la mayoritaria población Han. Los hombres de la ciudad son sobre todo pescadores y están ausentes de sus casas durante largos periodos de tiempo. Las mujeres son enormemente trabajadoras y capaces, tanto en el mercado como en otras tareas que a menudo se consideran solo para hombres. Mezclados con los nativos, hay turistas de China y del extranjero. La totalidad de Quanzhou está protegida por el Consejo de la Provincia de Fujian como monumento histórico. Chongwu tiene 4 puertas que son las únicas vías de entrada y salida. Al lado de la puerta sur está el pequeño templo de Wandi, construido en honor de un general que vivió hace casi 2000 años y que ayudó a acabar con unos años de luchas y de caos. Las mujeres cuyos maridos e hijos están lejos en largos viajes de pesca vienen aquí a ofrecer oraciones para que regresen a casa a salvo y para averiguar si sus seres queridos tendrán suerte en su viaje. El ruido constante de chasquidos lo producen las varillas adivinatorias de madera al golpear el suelo. Las mujeres eligen 2 varillas de la pila y las lanzan al aire. Si las 2 caen cabeza arriba, el viaje de sus hombres no va mal. Si las 2 caen cabeza abajo, el barco está en peligro. Y si una cae hacia arriba y otra hacia abajo, es el mejor de los augurios. Generalmente las mujeres que no reciben una respuesta favorable siguen insistiendo hasta conseguirla. Aquí son las mujeres quienes construyen los barcos. Los hombres suelen ir a pescar en primavera al estrecho de Formosa y a la costa de Kwanton, en el sur. En otoño e invierno, sus territorios de pesca están en la provincia de Chongjiang, al norte. Los juncos se construyen según la forma tradicional, con compartimentos de madera y velas replegables, y se tardan 3 meses de intenso trabajo muy habilidoso para construir uno. Corriente arriba, en el río Jiujiang, está el puerto central de la ciudad. Aquí los barcos tienen que esperar a la marea alta para navegar hasta esta parte de Quanzhou, aunque en la Edad Media el río tenía aquí 7 metros de profundidad. El cieno arrastrado por los ríos Yujiang y Luoyang ha hecho que el canal sea más estrecho y menos profundo. El comercio por la ruta marítima se extendió entre los siglos VII y XIV. La ruta de la seda alternativa por tierra tenía grandes obstáculos naturales, además de padecer ataques constantes de los bandidos, y los barcos podían transportar cantidades mayores de productos que las caravanas de camellos y de caballos.
puerto de Quanzhou creció durante la dinastía Tang, del siglo VII al X. Los emperadores Tang tenían una política abierta respecto al comercio y proporcionaban protección y puerto a los barcos extranjeros. Bajo las siguientes dinastías se instalaron puestos aduaneros, junto con servicios para mantener la seguridad de los extranjeros. La ciudad de Quanzhou se convirtió en uno de los principales puertos del mundo, con más de 100 países que enviaban sus barcos hasta aquí. Las brillantes flores escarlata del sitón se pueden ver en mayo por toda la ciudad y sus alrededores. Quanzhou era conocida también como Sitón por esta flor, y se cree que este nombre es el origen de la palabra satén, que refleja el enorme comercio de tejidos finos entre China, India y más lejos. La calle principal de Quanzhou está llena de tiendas. Aunque las más grandes son de propiedad estatal, pueden verse algunas técnicas de venta muy emprendedoras. Según el vendedor, este radiocassette suele costar 700 yuanes, pero él lo ofrece por 300. ¿No? Bien. ¿Y por 250? Una voz entre la multitud ofrece 200. Y el vendedor propone 230, con lo cual se le adjudica al hombre del sombrero. Presumiblemente el vendedor y el cliente se entienden entre sí en esta subasta oriental. El resto de las tiendas y puestos de la calle principal muestran una fuerte influencia occidental en los productos a la venta. Y la música occidental de discoteca está acompañada por un baile asombrosamente bueno de la joven hija del propietario, que parece tener solo unos 6 años. Ahora hay en Quanzhou unos 8.000 cristianos. Durante la Revolución Cultural esta iglesia se vio obligada a cerrar sus puertas y el sótano del edificio se convirtió en una fábrica de plásticos. Pero la prohibición del culto cristiano se levantó en 1979 y la iglesia volvió a ser utilizada, con un aumento en su número de fieles, que se sabe que data de tiempos de las guerras manchúes. La gran pintura moderna que cuelga en la sala central ilustra una de las muchas batallas marítimas bajo el mando de Shen Chenggong. Después de que sus fuerzas rechazaran con éxito a los ejércitos invasores manchúes, dirigió su atención hacia los occidentales, en especial a los holandeses, que habían formado colonias en Taiwán para facilitar su comercio con las Indias orientales. En 1662 expulsó a los holandeses de Taiwán y se apoderó de la isla. Por esta hazaña, los chinos de hoy le consideran el liberador de Taiwán. Taiwán se encuentra solo a 200 kilómetros de Xiamen, al otro lado del estrecho de Formosa. Solo a partir de noviembre de 1987, los habitantes de Taiwán fueron autorizados por su gobierno a abandonar la isla con destino a Hong Kong. Más tarde, el gobierno permitió también los viajes a la China continental. Desde entonces, cada vez más taiwaneses han hecho el viaje.
Es una experiencia muy emocionante volver a mi patria después de tantas décadas y ha sido maravilloso ver otra vez a mi familia después de tanto tiempo. Las niñas nunca habían conocido a mi hermano, que se quedó en el continente cuando yo me fui a Taiwán. Más del 80% de los habitantes de Taiwán proceden de la provincia de Fujian, y ahora se les permite viajar libremente al continente chino, a diferencia de los turistas no chinos. En el puerto de Xiamun, los barcos están cargando provisiones para sus viajes a lo largo de la costa. El afortunado del océano va a navegar desde Xiamun hacia el norte, a Quanzhou. El barco del capitán Guo se dedica a la pesca la mayor parte del año, generalmente en aguas de los alrededores de Hong Kong. Cuando la pesca no abunda, el junco transporta productos a puertos de las costas de Fujian. Un pequeño motor sacará al barco del puerto. El viento es favorable y se despliegan las velas para aprovecharlo por completo en cuanto el barco se encuentre en mar abierto. La ruta de la seda por mar está entrando ahora en aguas del mar de la China Oriental, camino del puerto de Quanzhou. Para muchos chinos, este fue el punto de partida hacia el lejano oriente, y fue desde Quanzhou desde donde Marco Polo inició su regreso a Venecia desde la tierra del Gran Khan. La construcción básica de estos juncos ha cambiado muy poco en los 700 años. La ruta de la seda por mar. Navegan los juncos. Un fresco viento del sur llena las velas de los juncos que navegan frente a la costa de la provincia de Fujian, en el sudeste de China. Durante siglos estas aguas han marcado el principio o el final del viaje de la ruta de la seda por mar. En estas costas se encuentran algunos de los más famosos puertos antiguos de la ruta. Las velas se recogen mientras el barco se prepara para entrar en el puerto de Xiamun, en el sur de Fujian. Xiamun alcanzó la cima de su importancia como centro comercial durante la dinastía Ming, que acabó a mediados del siglo XVII. Shen Chenggong era hijo de un marinero de Fujian y de una japonesa. Estaba al mando de una flota que resistía a los invasores manchúes que acabaron por derrocar a los emperadores Ming.
Solo después de su muerte pudieron los gobernantes manchúes establecer su autoridad en Xiamen. Aquí el comercio del té floreció durante siglos y se piensa que la palabra inglesa té proviene del lenguaje local. Del puerto de Xiamen zarpó un barco cargado de té con destino a Boston, cuyo cargamento fue arrojado al mar en la llamada Fiesta del Té de Boston y desencadenando una serie de acontecimientos que llevaron a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La isla de Gulan, que una vez fue el barrio de los extranjeros del puerto, con muchas casas de estilo europeo, es ahora el hogar de los nativos chinos. No hay ni coches ni bicicletas, y la mayoría de los carros se empujan con fuerza humana. La isla es pequeña, con menos de 2 kilómetros cuadrados, pero tiene una bulliciosa vida propia en el mercado y las calles. Gulan ha producido varios de los mejores pianistas chinos, y aquí una gran porción de los niños aprende a tocar el piano, o lo intenta. El edificio conmemorativo dedicado a Shen Chenggong contiene muchos objetos relacionados con el héroe local y recuerda la historia de su vida. Nació en 1624 y murió a la edad de 38 años, en 1662. Una maqueta del junco desde el cual mandaba a sus fuerzas. Un cañón encontrado en la playa de Gulan que han transcurrido desde los tiempos de Marco Polo y Kublai Khan. En su libro de viajes, Marco Polo escribió que el junco estaba dividido mediante gruesos maderos en una serie de compartimentos impermeables, con el fin de que si el barco se agujereaba por debajo de la línea de flotación, se pudiera contener la inundación. Este junco actual, construido hace 3 años, está dividido en una serie de compartimentos. Los camarotes de la tripulación. Unos tanques para guardar peces y moluscos vivos. También hay otro para salar y conservar el pescado. La sala de máquinas, un tanque de agua dulce, etc. Las paredes divisorias de madera tienen más de 3 centímetros de espesor. Una vez el barco chocó con una roca y se agujereó el casco, de modo que el agua entraba. Era una situación muy peligrosa, pero conseguimos volver a salvo al puerto. Estoy seguro de que si no tuviéramos estos compartimentos impermeables, el barco se hubiese hundido. Hasta el siglo XVIII, no empezaron los armadores europeos a experimentar la idea de los compartimentos estancos. Aparte del motor, que se utiliza normalmente para la navegación en los puertos y sus alrededores, únicamente el tamaño de estos juncos le hubiese extrañado a Marco Polo. Él estaba acostumbrado a ver juncos mucho más grandes. En la boca del puerto de Quanzhou está la torre de Liaoshen, construida en el siglo XII. La torre, como una pagoda, fue construida para ayudar a la navegación de la gran cantidad de barcos que entraban al puerto. Su nombre, que significa Torre de las Dos Cuñadas, refleja la soledad de las mujeres dejadas atrás por los marinos de Quanzhou. Enfrente de la torre está uno de los 4 puertos naturales de Quanzhou,
donde ahora solo unos pocos juncos giran perezosamente con el viento. Marco Polo escribió acerca de este puerto. Aquí atracan incontables veleros indios con suntuosos cargamentos de perlas y piedras preciosas. 100 barcos cargados de pimienta atracan aquí por cada uno de los que atraca en el gran puerto occidental de Alejandría. Por su gran volumen de comercio, Quanzhou debe ser uno de los puertos con más actividad en el mundo. En la parte norte del puerto de Quanzhou está la gran muralla de la vieja ciudad fortaleza de Chongwu. La fortaleza se construyó en 1387, en un intento de ofrecer protección frente a las cada vez mayores actividades de los piratas. Actuaban desde la península de